En un pequeño pueblo rodeado de densos bosques, circulaba una antigua leyenda sobre un sendero olvidado que nadie se atrevía a recorrer. Decían que ese camino estaba maldito, y que una vez que alguien lo pisaba, jamás regresaba. Una noche fría de octubre, 3 amigos decidieron desafiar el mito. Marta, la valiente del grupo, insistió en llevar una vieja linterna que encontró en el ático de sus abuelos. Daniel, más escéptico, solo quería demostrar que las historias eran simples cuentos de viejas. Y Carlos, el más reservado, no quería dejar solos a sus amigos, aunque su instinto le decía que no debían ir. Cruzaron la entrada en ruinas del sendero, y un viento helado los envolvió de inmediato. La linterna de Marta apenas lograba abrirse paso en la negrura que se cernía a su alrededor. Los árboles, altos y retorcidos, semejaban figuras humanoides en la penumbra, sus ramas como brazos largos y delgados que parecían querer atraparlos. Mientras avanzaban, comenzaron a escuchar susurros que parecían provenir de todas partes. Las hojas secas crujían bajo sus pies como si cientos de pequeños roedores los siguieran. Daniel intentaba mantener la calma, haciendo bromas para alivianar el ambiente, pero su voz revelaba nerviosismo. Carlos, por otro lado, sentía una creciente opresión en el pecho, como si algo estuviera observándolos con malevolencia. De repente, la linterna de Marta se apagó, y la oscuridad los envolvió por completo. Los susurros se hicieron más fuertes, convirtiéndose en palabras inteligibles en un dialecto antiquísimo. Marta intentó encender la linterna de nuevo, pero ésta solo emitió chispas antes de quedarse completamente inerte. Los tambores de sus propios corazones eran lo único que podían oír. Una risa gutural resonó en la oscuridad, y una figura apareció, envuelta en harapos que parecían moverse con vida propia. Era una bruja, de piel grisácea y ojos como pozos sin fondo. Extendió una mano huesuda hacia Marta, quien no pudo moverse, como si su voluntad hubiese sido robada. Daniel y Carlos intentaron retroceder, pero el sendero parecía haberse cerrado detrás de ellos. La bruja comenzó a murmurar un hechizo, y el suelo bajo ellos comenzó a temblar. Del mismo aparecieron más figuras espectrales, brujas de épocas pasadas, sus cuerpos descompuestos y sus miradas llenas de odio. Marta, con la linterna aún en sus manos, sintió una chispa de energía recorrer su brazo, y la linterna se encendió una vez más, irradiando una luz cegadora. Las brujas gritaron en agónica desesperación, desvaneciéndose como humo al viento. Los 3 amigos corrieron sin mirar atrás, sus corazones latiendo desbocados. Cuando finalmente salieron del sendero, el primer rayo del amanecer los recibió. Nunca más volvieron a hablar de lo ocurrido, y la linterna, ahora cubierta de símbolos extraños, fue guardada en lo más profundo del ático, como un silencioso testigo de la horrenda noche que casi los condena. En el pequeño pueblo de San Esteban del Valle, conocido por sus historias de fantasmas, se alzaba una antigua mansión. Abandonada desde hacía décadas, la casa estaba envuelta en leyendas sobre espíritus que no encontraban descanso. Solo los más valientes o insensatos se atrevían a cruzar sus gastadas puertas. Ana, una joven estudiante de historia, llegó al pueblo interesada en documentar todas aquellas historias sobrenaturales. Escéptica por naturaleza, Ana pensaba que los relatos de fantasmas no eran más que mitos locales. Un domingo por la tarde, decidió explorar la mansión junto con el bibliotecario del pueblo, el señor Martín. Al entrar, el aire estaba frío y denso, las paredes parecían susurrar secretos olvidados. Llegaron al salón principal, donde una gran chimenea cubierta de telarañas se erguía como testigo de un tiempo más próspero. Mientras Ana examinaba unos papeles antiguos, sintió que algo helado le rozaba la mano. Sobresaltada, se giró, pero no había nadie. El viento, se dijo para calmarse. Sin embargo, Martín le indicó que el viento no había soplado en toda la tarde. Desconcertados, continuaron explorando. En el segundo piso encontraron un espejo enorme, parcialmente roto. De repente, una figura blanca apareció reflejada en el cristal.
Ana y Martín se quedaron congelados de miedo. La figura comenzó a moverse lentamente hacia ellos a través del espejo, como si intentara atravesarlo. Martín, aterrorizado, empezó a recitar una oración. Pero en ese momento, una ráfaga de viento helado apagó sus susurros y la figura desapareció tan pronto como había llegado. No obstante, el espejo mostraba ahora una escritura borrosa: ayúdanos. Decididos y curiosos, Ana y Martín investigaron más sobre la casa en la biblioteca. Descubrieron que era la antigua residencia de la familia Monteiro, quienes habían sido víctimas de una tragedia. Se sospechaba que los fantasmas eran los espíritus de los Monteiro, atrapados entre el mundo de los vivos y los muertos. Volvieron a la mansión al anochecer con la esperanza de liberar los espíritus. En el salón encontraron un diario oculto en un compartimento secreto. Relataba el dolor y las angustias de la familia, y en sus últimas líneas mencionaba un ritual de liberación. Siguiendo las instrucciones del diario, Ana y Martín lo llevaron a cabo aquella noche tormentosa. Al terminar, un susurro agradecido llenó la casa, y en un destello de luz, la mansión pareció exhalar un profundo alivio. Ana volvió a su ciudad con una nueva perspectiva, convencida de que algunas leyendas locales tal vez encierren más verdad de la que aparentan. Desde entonces, la mansión de San Esteban recobró la paz, convirtiéndose en un punto de encuentro para los curiosos, pero sin que nadie más volviera a ver fantasmas. Los espíritus de los Monteiro, por fin liberados, descansaban en paz. En un pequeño pueblo rodeado por densos bosques, cada año se celebraba el Festival de la Cosecha donde las calabazas eran las protagonistas. Sin embargo, había una parcela en particular que nadie se atrevía a tocar, un campo abandonado en las afueras del pueblo, donde las calabazas crecían de manera desproporcionada y con formas grotescas. La leyenda decía que hace muchos años, un granjero llamado Emmet había sembrado aquellas tierras con gran esperanza, pero tras una desastrosa sequía, perdió toda su cosecha y con ella, su cordura. En su desesperación, hizo un pacto con fuerzas oscuras para que sus calabazas prosperaran. Y así fue, pero a un alto costo. Emmet desapareció sin dejar rastro, y las calabazas crecieron con una maldad palpable. Años después, dos hermanos, Clara y Mateo, decidieron desafiar la superstición local y buscar calabazas en aquel campo para hacer las más terroríficas linternas de Halloween. Mientras se adentraban en el campo, notaron que el aire era distinto, más denso y helado. Las calabazas parecían observadoras, con sus formas retorcidas y sus sombras alargadas. Clara, llena de entusiasmo, empezó a cortar una calabaza gigante mientras Mateo exploraba un poco más. De repente, Mateo escuchó un susurro escalofriante, unas voces que parecían salir del interior de las calabazas: «Devuélvanos a Emmet». Asustado, corrió hacia Clara, y juntos vieron cómo de la calabaza gigantesca que había cortado, comenzaba a emerger una figura sombría y espectral. La figura tomó forma humana y con una voz cavernosa proclamó ser el espíritu de Emmet. «Me condenaron a este campo, y solo su sangre puede liberarme», susurró mientras las calabazas comenzaban a levantarse de la tierra, moviéndose torpemente hacia ellos. Los hermanos corrieron hacia el pueblo, pero al llegar, todos los aldeanos parecían transformados, con ojos vacíos y sonrisas siniestras. La maldición de Emmet había comenzado a tomar el control del lugar. Clara, ingeniosa, recordó que las leyendas hablaban de una antigua cruz de hierro enterrada en el centro del campo que podía romper la maldición. Sin más tiempo que perder, convenció a Mateo de regresar al campo maldito.